La empresa de Cuadernos Colón se refirió a lo que ha sido la gran polémica de los últimos días y que fue desatada por estas portadas que ustedes están viendo de sus cuadernos en las que aparecen jóvenes con mascarillas haciendo grafitis. Claro, estamos con Camila Torres porque esto se produce luego que también el senador Moreira acusara a la entidad de estar lucrando con la violencia, ¿no? Hubo una campaña en redes sociales a no comprar estos cuadernos, una serie de repercusiones. Camila, buenas tardes. Hola Karina, buenas tardes. Sí, una serie de repercusiones. De hecho, nosotros recorrimos algunos locales comerciales en donde estos cuadernos en particular, que fueron denunciados en redes sociales por estar incitando a la violencia, según el senador Moreira, fueron retirados de los containers, de los catálogos. Al menos había que pedirlo justamente al vendedor para que él recién los hiciera llegar al cliente. Algunas marcas, algunos locales comerciales decidieron sacarlo de sus vitrinas para no tener un problema con los consumidores. Así que al menos por ese lado ya comenzaron las consecuencias de esta polémica que se inició en redes sociales, como ustedes ya mencionaban, por distintas publicaciones de algunas personas famosas, conocidos sobre todo de políticos, como el senador de la UDI, Iván Moreira, que en su cuenta de Twitter publicó la foto de esta tapa de Cuadernos Colón, diciendo que estaban lucrando con la violencia esta empresa, por lo tanto hacía el llamado a que nadie los comprara. Toda esta publicación generó una serie de opiniones de distintos cibernautas, algunos los apoyaban, otros criticaban esto que hizo el senador, pero obviamente también causó la reacción de la empresa aludida que tenía estos cuadernos en venta. Ya sabemos que se acerca marzo a pasos agigantados, por lo tanto es justamente la época del año donde los apoderados están comprando los útiles escolares, entre ellos por supuesto están los cuadernos, y los alumnos prefieren, según lo que nosotros pudimos reportar al menos durante esta jornada, los cuadernos que tengan dibujos en la tapa. Por lo tanto, obviamente toda esta polémica se intensificó en esta época del año. Como yo les decía anteriormente, la empresa respondió a los dichos del senador y de otros usuarios de redes sociales que criticaban estas portadas, diciendo que lamentaban si es que habían herido alguna sensibilidad de alguna persona que se había sentido ofendida por estas portadas de cuadernos. Sin embargo, ellos trabajaban con el arte urbano, con el grafiti en específico, desde el año 2014. Por lo tanto, según el comunicado, al menos ya habían publicado 50 tapas distintas con esta misma temática y anteriormente, por supuesto, no había causado ninguna polémica. De hecho, ellos también mencionaron que trabajaban con el artista urbano Fisek. Quien sale en estas portadas, de hecho, es el que aparece en estos dibujos que llamaron la atención y que solamente la empresa de cuadernos de útiles escolares buscaba darle tribuna al arte callejero, a los grafitis, para hacerlo como una expresión artística que jamás imaginaron que iba a causar este tipo de polémica en redes sociales. De hecho, también el artista en su cuenta de Instagram publicó algo parecido, diciendo que solamente están respondiendo al arte y también, por supuesto, ayudando al artista chileno para que se haga conocido a través de estas portadas de cuadernos. Por eso nosotros pudimos conversar con distintos apoderados que estaban, de hecho, comprando útiles escolares en distintas tiendas para que nos comentaran qué pensaban de esta portada. ¿Realmente incita a la violencia? ¿Ellos los comprarían para sus hijos? Escuchemos lo que nos dijeron. Yo creo que eso no es violento. Más violentos son las otras cosas que pasan, los saqueos, la escasez de agua, los robos de los empresarios. Eso yo creo que es más violento que un niño haciendo un grafiti. ¿Usted le compraría a su hijo un cuaderno como este? Sí, ¿por qué no? ¿No tendría ningún problema? No, no tengo ningún problema. ¿Tú lo comprarías para tu hijo o te incomoda? No, porque es chiquitito todavía. Él pasó a sexto, entonces encuentro que no. Tengo dos hijos más que van en octavo y en tercero medio y a lo mejor a ellos sí se los compraría si les gustara. ¿No consideras que incita a la violencia? Porque esa es la polémica que surgió. Yo creo que no, porque eso uno lo educa en la casa. Y hay grafitis hay por todos lados, antes y después del estallido social. A mí me gusta más por la edad de él, que sea como a él le guste, con dibujitos. Y la verdad no me gustaría así, porque como porque con todo lo que está pasando es como que lo lleven al colegio, más la violencia, no corresponde. O sea, ¿usted no lo compraría? No, y menos para él.
Claro, opiniones divididas de esta polémica que, como yo les decía, ya afectó al menos a locales comerciales. En las vitrinas no se ve este dibujo en particular. De hecho, se siguen viendo otras portadas con otras temáticas de esta empresa Colón. Decían, de hecho, el comunicado que también tenían otras líneas como paisajes, animales. Estas se siguen vendiendo. Sin embargo, específicamente esta línea de graffiti, de arte callejero, al menos en las vitrinas donde nosotros estuvimos, no estaban a la vista. Había que pedírselo directamente al vendedor si es que algún cliente lo quería comprar. Según los dependientes de esta tienda, lo hacen para evitar alguna polémica y también alguna susceptibilidad de algún cliente que quizás se moleste de que estos cuadernos estén en vitrina a la vista de todos los consumidores que, como yo les decía anteriormente, ya están adelantando las compras para marzo y de hecho se ve bastante público en las tiendas donde venden útiles escolares. Pero también ahora el debate va apuntado a la publicidad que se está viendo afectada por distintas polémicas y sobre todo con esta de los cuadernos Colón, que en un principio obviamente generó también, llamó mucho la atención en redes sociales, ya que se inicia un debate con los usuarios, también con figuras públicas que también hacen que esto tome aún más relevancia. De hecho, nosotros pudimos conversar con un publicista, para que nos comentara y también analizara las portadas y realmente cuál es el cambio, porque justamente ahora llama la atención si este tipo de dibujo estaba siendo publicado desde el año 2014, o sea, ya lleva 6 años en las vitrinas y además ya han publicado más de 50 portadas distintas, pero con el mismo tema. De hecho, pudimos conversar con un publicista para que nos contara su opinión respecto a esta polémica. Escuchemos. Asumiendo que Colón efectivamente viene hace muchos años mostrando el arte de FISAC como una parte de su línea de cuadernos, claramente ellos no han hecho un cambio. Lo que cambió es el contexto social. La polémica no habría surgido si es que no hubiera pasado el contexto social que estamos hoy día. Entonces, claro, hay, como tú dices muy bien, hay suspicacia. Hay gente que dice, oye, espérate, aquí están haciendo publicidad de algo que para mí es violencia. Claro, según este profesional, este experto, han cambiado los símbolos, cómo se han adjudicado a distintas situaciones luego del estallido social, de las distintas manifestaciones que hasta el día de hoy se están viviendo en nuestro país, lo que obviamente generó toda esta polémica en redes sociales y que por el momento al menos la empresa dice que en ningún momento tuvo la intención de generar este tipo de contenido ni tampoco estaban incitando a la violencia. Claro, hay sutilezas además en esta portada. Una cosa es que aparezcan estos jóvenes con mascarilla para protegerse quizás de lo mismo que está liberando el spray con que están pintando los grafitis, y otra muy distinta es que estén encapuchados. No es esa la señal que se manda, ¿no? Hay diferencias ahí, hay diferencias al confundir también la violencia con los grafitis. La verdad es que hay quizás precisiones que era necesario hacer, pero en ningún caso quizás asociarlo con violencia, ¿no? Muchas gracias, Camila. Buenas tardes.